Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, Canal 18. Estamos en vivo desde República Dominicana. Vámonos casi a deporte, pero antes quería decir y resaltar lo que es ser dominicano. Mira qué interesante, Lili. Uno de nuestros catchers para el Clásico Mundial es Austin Wells. Austin Wells es el catcher de los Yankees de Nueva York. Él es norteamericano, pero su mamá es de origen dominicano y él va a jugar por República Dominicana. Porque él se siente con eso y no corre peligro, exacto. no se va a lastimar por eso. Exacto. No, pero es lo que te digo, o sea, él siempre había expresado su deseo de ponerse el uniforme dominicano, va a tener la oportunidad. Y fíjate cómo a través de su mamá, que no se crió en República Dominicana, sino sus abuelos, se le inculcó esa costumbre dominicana. Esa dominicanidad. Exacto, y él orgullosamente, y está súper contento de que va a ponerse el uniforme, está feliz de que va a jugar aquí en los Juegos de Exhibición el mes que viene. Feliz. Qué bien se siente eso. Lo que pasa es que la nacionalidad, y lo voy a hablar desde mí, ok, para mí tiene dos vertientes. Tú vas a ser de tu país porque no te queda de otra, así como que tú naciste aquí, te criaste aquí y todo lo demás. Pero cuando tú tienes una conexión con una cultura, eso tú no tienes que vivir en ese país porque tú tienes esa conexión. Entonces él la tiene y qué bueno que él es bueno y que él se decidió a representar el país. Nos vamos con Alex Montero. Adelante. Una vez más nos encontramos en las informaciones de su espacio AME Informativo, informaciones deportivas, como siempre Alex Montero preparado desde la redacción con un contenido bien agradable para todos nuestros televidentes. Iniciamos, señores, diciendo que el baloncesto de la NBA informó que el partido estrella celebrado en Los Ángeles el fin de semana y que estrenó nuevo formato con un cruce entre jugadores de Estados Unidos y del resto del mundo fue el más visto desde el año 2011. ¡Wow! ¡Qué bueno! La NBA reveló que un promedio de 8.8 millones de espectadores siguieron el partido estrellas en la cadena ABC llevado a cabo en la cancha del conjunto Ángeles Clippers. El propietario del equipo del béisbol de las Grandes Ligas Metros en Nueva York, Steve Cohen, dejó bien claro que mientras él sea el dueño del conjunto, no habrá capitán en el equipo. Esa fue mi decisión. Mi opinión es que el clubhouse es el único, que el clubhouse lo resuelva año tras año, acotó Cohen, despejando las dudas de que el jugador boricua Francisco Lindor sería el capitán del equipo. Así que el dueño de los Metros habló bien claro. La franquicia del fútbol americano Miami Dolphins dejó en libertad a la estrella Tyreek Hill en una serie de movimientos en su plantilla que liberarán un importante espacio en el tope salarial. Hay que recordar que Tyreek Hill, de 31 años, se dislocó una rodilla y se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana 4 de la campaña del 2025 y se perdió el resto del año. Será agente libre por primera vez en sus 10 años de carrera en el fútbol americano. Dicen que todo tiene su primera vez. El prospecto dominicano del béisbol de las mayores, Carlos Lagrange, continúa impresionando a los ejecutivos y jugadores de los Yankees de Nueva York. Carlos Lagrange, de 22 años, es el principal lanzador prospecto de los Mulos del Bronx, número 2 en general. En una sesión de 3 entradas en los campos de entrenamientos, Lagrange le aplicó varios ponches al peligroso bateador Aaron Jones con lanzamientos de más de 99 millas por hora, llegando a 102 y a 103 millas. ¡Wow! Ese muchacho lo que lanza es fuego.
Ojalá y que la salud le acompañe, también la disciplina y la entrega en su juego. El equipo de República Dominicana, que asistirá al próximo Clásico Mundial de Béisbol, recibió mala noticia. Es que el lanzador cerrador Edwin Uceta no acompañará al conjunto debido a molestias en su hombro de lanzar. Uceta empezó a sentir la molestia durante los entrenamientos de primaveras. Se espera que esté recuperado para el inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas con su conjunto Rays de Tampa Bay. A ver a quién nombran en lugar de Uceta. Por ahí está Joan Durán. Atención a los ejecutivos del equipo. Gracias por mantener la sintonía con este su espacio AME informativo. Alex Montero se despide por hoy. Continuamos en su espacio AME Informativo por AME TV, Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de redmusica.com. Recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por las mismas vías y por supuesto, vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase porque usted ahí puede repetir cuantas veces quiera el contenido que siempre preparamos para usted, sobre todo las entrevistas. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe Julio Horton, secretario de Asuntos Migratorios y Extranjerías del Partido de Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Julio. Buenos días. Gracias, buenos días Lili por invitarme a este prestigioso programa. Un gusto, Julio. Bienvenido. Sí. Un gusto. Vamos a arrancar inmediatamente. Ayer salieron a los medios unas declaraciones suyas afirmando de que el gobierno fracasó en política migratoria y que las propias estadísticas del Estado, del gobierno lo dicen. Explíquenos eso, por favor. Sí. ¿A qué se basan sus declaraciones? Ciertamente yo hablo de que el gobierno fracasó en materia de implementación de una política migratoria correcta, políticas como política pública del Estado dominicano, debido a que las propias autoridades han declarado que existen unos 7 millones de indocumentados extranjeros haitianos en el territorio dominicano, y que partiendo de las estadísticas y del último censo poblacional del año 2022, que establece que de la República Dominicana somos 10.700.000 y pico de dominicanos. Mal contado. Mal contado, ¿verdad? Sí. Muy mal contado. Entonces, si partimos de esa declaración de las autoridades migratorias del país, entonces estamos estableciendo que hay un 70% de extranjeros indocumentados haitianos en el territorio de la República Dominicana, lo cual constituye una implosión en la República Dominicana, porque cómo es posible que siempre se ha dicho en el país que lo primero que no hay un censo nacional de extranjeros en el país. Al Estado dominicano. Que el censo nacional está mal hecho. Sí, y el censo nacional está mal hecho, entonces. Más el extranjero. Claro, más el extranjero. Entonces, ¿qué resulta? Siempre se ha dicho que que existían aproximadamente unos 2 millones y pico, casi 3 millones de extranjeros haitianos. Pero esta declaración a nosotros nos sorprende y yo llamo la atención de las autoridades a que establezcan con certeza esa información, porque y eso evidencia el fracaso de la política migratoria. Fíjense, en un país en donde la política migratoria, el Estado deja al laissez-faire, o sea, a que entren, dejar hacer lo que sea, entonces no es un Estado de derecho. Entonces, la República Dominicana tiene una constitución, tiene una ley general de migración, la ley número 285-04, aprobada en el año 2004, y un reglamento general de esa ley general de migración que fue aprobada en el gobierno precisamente del presidente Leonel Fernández en el año 2011. Y ese reglamento contiene todos los elementos técnicos para desarrollar una verdadera política migratoria en el país. Entonces, a partir de ese reglamento, bueno, pues las autoridades debieron
establecer una política migratoria correcta en el país, no solamente a los nacionales haitianos, sino a todos los extranjeros, porque habla de extranjeros, no califica solamente a los haitianos. Entonces, nosotros por eso establecemos que hay un fracaso de este gobierno, que tiene esta administración del PRM, que tiene ya 6 años dirigiendo la nación, y obviamente en materia migratoria fracasó, porque ni siquiera ha convocado el Consejo Nacional de Migración en esos 6 años para evaluar la política migratoria del país en consonancia con nuestra Constitución, conforme las leyes, conforme los acuerdos internacionales, respetando siempre los derechos humanos y el debido proceso. Entonces, tú tienes una población de nacionales extranjeros que están circulando en el país, que son una carga para el Estado, y el Estado no tiene control. O sea, la ley, el Código de Trabajo establece en su artículo 135 que la contratación de la mano de obra haitiana, de extranjeros, vamos a decir, no haitiana, no, de extranjeros, debe ser un 80-20. Eso quiere decir que las empresas están obligadas a contratar 80% de mano de obra dominicana y el 20% la ley te permite que sean extranjeros. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado dominicano con el cumplimiento de la ley? No, ha hecho un laissez-faire también. Entonces, eso implica que hay un fracaso de la política migratoria y de extranjería de este gobierno del PRM, que los números lo indican. Los números lo indican. Vemos inclusive cómo se producen actos delictivos en el país de manos de nacionales haitianos que usted no sabe porque no tiene un nombre, una identidad. Entonces, usted no sabe a quién va a someter la acción de la justicia. Entonces, nosotros como dominicanos debemos llamar, y como la clase política debe llamar la atención de las autoridades y poner un freno a este desorden en el tema migratorio en el país. Una pregunta, Julio. ¿En algún momento se ha cumplido el 80-20? No hablo del PRM, sino históricamente. Claro. En otros gobiernos, otras administraciones se ha cumplido el 80-20 a cabalidad. Claro. Bueno, no se ha cumplido un 100%, pero vamos a decir en un 90%. Porque siempre ha habido un problema con el tema de la construcción. Sí. Ahí me parece que no se ha cumplido. No se ha cumplido, pero una cosa es que no se cumpla nada y otra cosa es que se cumpla en un 90%. Entonces nosotros debemos apelar y estar esperanzados en que se cumpla un 100%. Porque la migración hay que regularla. Yo no estoy hablando de que la migración es mala per se. Una migración ordenada, porque nosotros vamos a establecer, hay que establecer, por ejemplo, Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Claro. Entonces, el Estado ha adolecido esta administración de un diseño de políticas públicas para identificar las fortalezas y debilidades y diseñar políticas públicas porque son el segundo socio comercial. Entonces, ¿cómo aprovechar? ¿Y cuáles políticas públicas en ese sentido hizo o tomó en cuenta el presidente Fernández durante su gestión en los gobiernos del PLD? Bueno, el presidente Fernández, durante su gestión de gobierno, por ejemplo, hay que destacar, el presidente Fernández colaboró con el mantenimiento de la situación política y ayudó al Estado de Haití, por ejemplo, con una universidad. ¿Para qué? Para que los extranjeros nacionales haitianos no tuvieran que cruzar a la República Dominicana a estudiar en las universidades. Pero arriesgó su vida él ahí incluso. Bueno, de hecho, hubo un atentado contra su vida en ese entonces. Pero además ayudó la primera vez que se instalaron la zona franca en la frontera. Hay un grupo económico que se instaló en la gestión del presidente Fernández, instaló una zona franca en la propia frontera y el porcentaje de su mano de obra en la frontera son nacionales haitianos. Bueno, entonces, Julio, yo voy a diferir contigo aquí porque la verdad es que yo nunca he visto que República Dominicana ha visto a Haití como un socio comercial, todo lo contrario, lo ha visto como un problema y lo ha tratado como un problema. Obviamente, marcando las diferencias porque recuerde que nosotros tenemos
compartimos la isla, ¿verdad? Con nacionales extranjeros, con cultura distinta, con una forma de comportarse. Con una negación rotunda de parte de nosotros, ni siquiera hablar el idioma de ellos. Sí, bueno, que cada quien tiene su... Pero los mexicanos, cada país tiene su idioma. En la frontera de México y de Estados Unidos, los mexicanos hablan inglés. Bueno, pero y los americanos entienden el español, no se reniegan. El tema es el diseño de las políticas públicas. El Estado tiene que diseñar políticas públicas para controlar su frontera, para establecer las relaciones comerciales transparentes, diáfanas, organizadas, y que los nacionales haitianos puedan adquirir nuestro producto, pero en orden. Y que ese intercambio comercial se traduzca en un ingreso para el Estado dominicano en cuanto a tributos y a los impuestos, porque nosotros tenemos una carga ahora mismo. El sector salud, la cantidad de parturientas nacionales haitianas que dan a luz en los hospitales públicos, ¿quién costea ese servicio de salud? O nosotros. El Estado dominicano. El Estado dominicano. Entonces, muchas veces un dominicano fallece por falta del suministro de un medicamento que quizás otro extranjero que no tributa al Estado dominicano, quizás ese dominicano está tributando al Estado dominicano y no tiene acceso a la salud. Eso sin decir lo que ha pasado en el SENASA, de la corrupción del SENASA. Entonces, por eso yo digo y reafirmo que el gobierno dominicano ha fracasado en materia de diseño de política pública en términos migratorios en la República Dominicana. Ya, yo vuelvo a lo mismo, comprendo lo que usted dice, pero yo me atrevo a irme más lejos. Yo no pienso que fue el gobierno, yo siento y mantengo que es el Estado dominicano como tal, nosotros, incluyéndonos, que hemos fallado por esa negación. Y lo hablábamos justamente en el programa de ayer, es una negación rotunda a una realidad irrevocable. No podemos dividir la isla, cortarla, no la podemos cortar. No se puede cortar. Entonces yo no puedo vivir a espaldas de eso. Y el llamado es porque los empresarios, voy a sacarlo a ustedes los políticos partidistas, los empresarios manejan al ciudadano haitiano con esa misma rechazo, con esa misma espalda. Le doy la espalda, usted es un simple obrero que yo le pago poco y no me interesa ni siquiera que se legalice, porque hay un nacionalismo impregnado tan fuerte que no nos deja ver cuáles oportunidades hay. A mí no me interesa que vengan los haitianos para República Dominicana, claro que no me interesa cargar con los haitianos, pero si ya están ahí, vamos a hacer que esos que están ahí, pues entonces hagan su trabajo y paguen impuestos. Bueno, vamos a crear una política pública. Pero que hay una realidad en Haití donde Haití no es un país, donde hay un desastre. Sí, pero que yo no puedo cargar con eso. Yo no puedo cargar con que Haití es un desastre, pero yo sí puedo sancionar al empresario. ¿Dónde está? Yo espero que la fuerza del pueblo, cuando alcance el poder en el 2028, pues sea rotunda y radical con los que contratan a los haitianos ilegales. Bueno, usted puede tener la seguridad de que la Fuerza del Pueblo, como partido político que está liderando todas las encuestas y como el líder que encabeza la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, que está encabezando toda la encuesta, va a implementar políticas públicas en materia migratoria y extranjería eficaces desde que se instala en el gobierno. Porque si usted analiza, por ejemplo, la Ley General de Migración, ¿en qué año fue aprobada? Durante el mandato del presidente Leonel Fernández, en el año 2004. Sí. El reglamento de aplicación, o sea, en la estructura jurídica existente en el país, tienen una marca que se llama Leonel Fernández. Sí. Entonces, para usted regular la migración, usted tiene que tener un ordenamiento jurídico primero. Claro. La Constitución de la República, la reforma que hizo el presidente Leonel Fernández, histórica en el año 2010, que establece el lineamiento general de la política migratoria del Estado dominicano. Entonces, tenemos la Ley General de Migración y el Reglamento de Migración. El reglamento, si usted lo revisa, el reglamento se trabajó durante varios años. De hecho, yo trabajé mucho tiempo cuando fui viceministro de Interior y Policía en el 2004 en la articulación y elaboración de ese reglamento con muchos técnicos y especialistas. Y el reglamento es una pieza jurídica avanzada, que se consultaron muchos organismos internacionales, inclusive en materia de derechos humanos,
pero reafirma la soberanía del Estado dominicano como Estado y el respeto a los derechos humanos. Entonces, pero con un control migratorio, y establece la responsabilidad a cargo de cada institución, cuáles son las competencias claras, bien definidas, pero no ha habido un cumplimiento. O sea, este gobierno ha adolecido del cumplimiento de la Constitución y de las leyes en materia migratoria. Esa es la realidad. Pero la Fuerza del Pueblo, por fortuna del pueblo dominicano, es el partido que se está visualizando con vocación de poder en el año 2028 y ya se está empezando a discutir los temas, y yo entiendo que en su momento se plantearán cuál es la posición en el programa de gobierno del presidente Fernández en materia de política migratoria eficaz para la República Dominicana, pero también la política de extranjería del gobierno dominicano. Y eso tiene que ver con la diáspora dominicana. Nosotros tenemos aproximadamente unos casi 4 millones en el extranjero que están residiendo en el extranjero, pero hay que diseñar políticas públicas. No se le da ningún tipo de incentivo. Exacto. Esos dominicanos constituyen la segunda fuente de ingreso de la República Dominicana a través de las remesas. El año pasado aportaron al fisco 11.500 millones de dólares, lo que representa el 9% del PIB en la República Dominicana, pero esos dominicanos de la diáspora envían esas remesas a los dominicanos, a sus familiares, pero no tienen ninguna retribución del Estado dominicano. Entonces, hace falta el diseño de una política pública para motivar la diáspora dominicana, primero a hacer inversión en la República Dominicana. Pero, ¿cómo tú vas a motivarlo? Bueno, tiene que darle algún incentivo a los dominicanos que viven fuera del país, por ejemplo, en materia de adquisición de viviendas, de otros tipos de servicios y bienes que pueden adquirir en la República Dominicana, y eso puede provocar un retorno de la diáspora dominicana que ya está entrando en una época en que quiere volver, porque hay una cosa que yo he percibido en la diáspora dominicana, el dominicanismo. Desde que usted sale fuera del territorio dominicano, usted piensa en su país siempre. Ah, no, claro. Y los dominicanos, por más tiempo que duren en cualquier país del mundo, siempre piensan en retornar a su país. Siempre. Sí, eso es verdad. Esa es una realidad existente y es un común denominador que se da en la diáspora dominicana. Pero hay que diseñar políticas públicas para que la diáspora se sienta representada, y de esa política pública, la Fuerza del Pueblo tiene un compromiso con esa diáspora que están en todos los países, en Estados Unidos, en Europa. En Estados Unidos tenemos el 80% de la diáspora, en Europa hay un 20%. En consecuencia, nosotros los dominicanos en el exterior ya no se nos ve con pesimismo. Los dominicanos ya están insertados en empresas, en bancos, en los estamentos de poder, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la justicia, y hemos tenido muchos reconocimientos. En el deporte ni se diga. Sí, claro. ¿No? Y en el cine, en todos lados. En el cine, en la cultura. Julio, entonces, ¿cómo lo podemos seguir en redes sociales para conocer un poco más de sus posiciones en esta posición que usted, valga la redundancia, ocupa en el Partido Fuerza del Pueblo? Julio Horton, con H. Con H, Julio Horton. Sí. Así que se dice, ¿no? Horton. Julio Horton. Sí. Julio, es un placer para nosotros. Yo tengo que comprometer en Instagram. Tiene que volver. Sí. Tiene que volver porque tenemos que hablar del tema de la diáspora. No estoy de acuerdo para nada con eso. Y me he quedado con las ganas. Entonces eso amerita un segundo programa. No, vuelve, claro que sí. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ustedes por este espacio que me ha permitido. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos.